Bienvenidos a una nueva edición de Crónicas Invisibles. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Le damos bienvenida también a cada uno de ustedes, una vez más por mantenerse en nuestra sintonía. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a abordar la temática sobre las elecciones presidenciales 2020 de Estados Unidos, el impacto que tendrá en América Latina y la región. Para esto tenemos dos invitadas. Una de ellas es Diana Luna, internacionalista mexicana, y también Antonella Salmerón, politóloga e internacionalista ecuatoriana, maestrante en desarrollo urbano en la Universidad George Washington. Bienvenidas. También tenemos a Ana Belén Santos, también moderadora de este espacio, quien también va a compartir con ustedes algunas temáticas importantes en esta tarde. Gracias. Bienvenidas. Gracias, Carlitos. Bienvenidas también a las invitadas de hoy. Iniciamos. Diana, ¿cuál es la importancia del voto latino y cómo crees tú que cómo se va a desarrollar? ¿Serán determinantes? Sí, el voto latino es la minoría más grande de Estados Unidos y se calcula que va a ser realmente determinante para el resultado electoral, sobre todo, no solo porque es la minoría más grande en Estados Unidos, sino también porque se encuentran en los estados, swing states, en los estados en disyuntiva, en donde se está peleando la carrera presidencial. Algunos de ellos son Arizona, Florida, Carolina del Norte, bueno, en Pensilvania también. Y entonces muchos dicen que por eso es muy interesante ver cuál va a ser el resultado de las elecciones específicamente en Florida. El voto latino no es un voto monolítico. Muchas veces se llega a decir como que los latinos votan por los demócratas o por los republicanos. No es tan fácil de decirlo porque la población latina ha aumentado, estamos hablando de la primera, segunda, tercera generación en muchas ocasiones, y eso hace que sus intereses hayan cambiado, y sobre todo ahora con la pandemia vemos que la comunidad afroamericana y la comunidad latina han sido las más afectadas. Entonces, ahora muchas de las prioridades principales de los latinos es qué seguro médico, qué sistema de salud, cómo van a responder el nuevo presidente con la pandemia. Entonces, ahí están todos los ojos a la expectativa del voto latino. La única situación que es importante considerar es que las estadísticas muestran que los latinos tienden no fácilmente a ir a votar. Lo piensan varias veces. Son varios los obstáculos. En este caso, en estas elecciones, se está haciendo mucho el voto por correo. Y uno de los obstáculos es emitir el voto a tiempo, registrarse a tiempo. Entonces, parte del análisis postelectorales veremos si realmente esta fuerza que siempre decimos de los latinos y específicamente de este año, si realmente fueron ellos los que salieron a votar. La vez pasada fueron importante el voto latino en darle el triunfo a Trump. Bien, bueno, Antonella, en todo caso, ya cabe recalcar que ella nos está acompañando desde California y le damos un agradecimiento también porque recién se acaba de bajar del avión, pero en todo caso, ya que ella reside también en Estados Unidos, me gustaría preguntar cuáles son estos enfoques o cuáles son estas propuestas que tiene Biden junto o contra a Trump y cómo tú ves la respuesta de la audiencia, de la población con estos dos candidatos. Yo concuerdo completamente con lo que decía Diana sobre el voto latino siendo importante y no siendo monolítico. Usualmente se dice que las personas, nadie vota en contra de sus propios intereses, pero la retórica política que se maneja en el país sobre latinos for Trump, y yo creo que específicamente en estados como Florida, por ejemplo, se puede ver que existe mucho apoyo latino a las políticas migratorias del presidente Trump. Entonces existe una especie de dicotomía, una cuestión de rechazo hacia Trump. Hay mucha gente que está en contra de él y hay mucha gente latina que lo apoya. Creo que el origen cultural de por qué pasa eso, o sea, podemos pasarnos toda la conversación hablando solamente de eso y de lo interesante que es esa dinámica social, pero considero que uno de los grandes obstáculos, principalmente, es una cuestión técnica, pero creo que es importante, es sobre
el tipo de supresión de voto que existe y el tipo de cómo se amedranta a la gente a través del censo. Algo que suena algo bastante apolítico, como el censo, se convirtió en una cuestión muy política sobre censarse, y creo que cada vez que se van a censar las familias latinas que tienen específicamente miembros familiares que no, tal vez no residen legalmente en los Estados Unidos o que no tienen permisos de trabajo, creo que son muchos los factores, pero inicialmente en política pública creo que Biden tiene un enfoque mucho más central y que lo caracteriza al Partido Democrático, de decir, no vamos a cerrar las fronteras, pero sabemos que esas propuestas no siempre se pueden lograr, porque no solo es el presidente, sino también el Senado, es la Cámara de Representantes, y creo que eso es algo que tal vez no todos los latinos hemos discernido completamente, que no solo es la postura presidencial, sino también la postura de las cámaras. Creo que no tengo que necesariamente entrar en detalles sobre cuáles son las propuestas de Trump, específicamente en temas de cuestión migratoria. Todos estamos muy familiarizados con su campaña de construir el muro. Estamos familiarizados con a los extremos que ha ido para poder conseguir dinero para financiar del dicho muro. Y lamentablemente eso no parece ser un incentivo para algunas personas. Creo que la noticia más reciente que mucha gente ha estado comentando en estos días, así sobre el artículo, me parece que salió en The New York Times, sobre los menores no acompañados, migrantes de países de Centroamérica que están siendo básicamente devueltos al país de paso, en este caso México. Y esa ha sido una de las cuestiones de temas migratorios que está sirviendo como punto de conversación para motivar a la gente latina a acercarse a votar, para registrarse o para enviar su voto por correo. Bien, ahora que hablas de los votos por correo, Antonella, ¿sabías, bueno, que hay un incremento del 60% de la población que ha votado y ha optado por dar su voto virtual, ¿no? ¿Tú qué crees que sea esto, Diana? Bueno, quiero que me respondan las dos esta pregunta, que sea a lo mejor una desesperación por el cambio o simplemente es que la virtualidad ha ayudado a facilitar estas votaciones. Yo creo que sí, concuerdo contigo y los números lo dicen, ¿no? Estamos ante la expectativa de una elección presidencial sin precedente. Y el hecho de que sea una situación tan crítica, una situación cuando tenemos la economía mundial en un estado de presión, hace que movilice más a las personas para ir a votar. Claro que también la posibilidad de hacerlo por correo, de hacerlo de forma anticipada, la situación de que Estados Unidos está en un punto de inflexión con una polarización que no solo viene de Trump, sino está, o sea, no solo Trump la enfatizó o la promovió, sino es una polarización estructural que se viene ya arrastrando desde hace tiempo. Entonces, eso hace que la gente sepa sobre todo que su voto es muy relevante. A mí también me impacta las cifras de que al día de hoy 1 de cada 3 votantes en Estados Unidos ya emitió su voto de alguna forma. Entonces, y eso no significa que el resultado lo vamos a tener el 4 de noviembre, ¿no? Todo indica por las diferentes leyes electorales de Estados Unidos que tardará esto, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si al final será la Corte Suprema de Justicia la que va a definir quién ganó el voto. Eso ya lo vimos en las elecciones con Al Gore, que fueron ellos los que decidieron. A mí me gustaría hablar un poco más sobre la crisis migratoria y algunos puntos que tengo un poco de diferencia con Antonella o matices más bien, pero bueno, tú me dices, ¿es el momento o después? Bueno, en todo caso, concluyamos esta pregunta de acá, la respuesta de Antonella, y luego vamos con la crisis migratoria que existe, pues, ¿no? Antonella. Claro, creo que es lo que comenta Diana sobre el tiempo de espera es importante. Hay muchas personas que pensábamos que las cosas iban a cambiar en esta elección y que se va a saber de inmediatamente, pero no es así.
Creo que la perspectiva nacional al menos todos los comentaristas políticos del país están siendo muy enfáticos en el hecho de que la ciudadanía va a tener que esperar y probablemente se dé como en el caso de Al Gore, que eso se lleva a la Corte Suprema y precisamente por eso la nominación de la última magistrada de la Corte Suprema fue una cuestión tan política y que hubo tanto escrutinio con respecto a esa nominación, porque se marca un precedente no necesariamente positivo en el tema del manejo de justicia en este país. Bien, entonces, Diana, prosigue justamente con tu contraparte o tu comentario hacia Antonella. Antonella dijo de una forma excelente sobre la situación de la crisis migratoria y lo difícil que es y lo importante que juega un rol. A mí me gustaría regresar un poco hacia atrás y ver por qué es que Estados Unidos se encuentra en una crisis migratoria. No, mi argumento no va en ningún momento a defender la postura de Trump respecto a los migrantes. De todas sus descalificaciones, el decir que México va a pagar el muro, la forma en que hemos visto las familias divididas, es algo terrible, es algo terrible y que ha sido también, es importante decir, condenado, rechazado por muchos republicanos. Eso es algo lamentable, pero también, pero quiero que tomemos un momento y veamos de dónde viene esto, porque esto no viene así de la nada. Recordemos que muchas de estas políticas vienen desde años atrás, desde gobiernos pasados como el de Obama. Por ejemplo, en los primeros años de gobierno, Obama fue conocido como el deportador en chief, el deportador en jefe. ¿Por qué? Porque Obama hasta el día de hoy es el presidente que más inmigrantes ha deportado. Estas políticas de tener fronteras seguras, de deportaciones, de separaciones de familia, no vienen de ahorita. Sí, aumentaron con Trump, pero surgieron desde administraciones pasadas. Obama, de hecho, el problema ahora con la campaña de Biden es que muchas de algunas de sus posturas o de programas que él implementó como vicepresidente, han sido criticados y él se ha tenido que distanciar y reconocer que ha cometido errores. Un ejemplo de esto en la cuestión migratoria es que esto de la separación de familias comenzó con Obama. La infraestructura para separar a las familias comenzó aprobada por el gobierno de ellos como un disincentivo para que los migrantes pensaran dos veces en venir a Estados Unidos. Otro de los, entonces, de hecho, hasta tuvo esta discusión, este debate, este intercambio de argumentos entre Biden y Trump, en el que Joe Biden le reclama la separación de 500 familias y Trump le responde, bueno, pero ¿quién construyó estas celdas? Y esto es un poco, las dos puntos son verídicos. Entonces, un poco ¿por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque tengamos mucho cuidado con las expectativas si Biden llega a ser presidente. No creemos que va a haber un cambio de la noche a la mañana. Otro ejemplo es el caso de México. México, si bien México no construyó un muro, no pagó la construcción de un muro, México sí ha llevado políticas a cabo que han parado el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. O sea, ha actuado como de muro en su frontera sur con Centroamérica. Y esta política, estos acuerdos que se dieron, comenzaron con el gobierno de Peña Nieto y de Obama. Entonces, o sea, después, claro, llegó Trump y hizo esta presión y cerró las fronteras con México y amenazó con parar el comercio con México y no ratificar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto es un poco lo que mi objetivo de decir estos argumentos es que si bien Biden ha hecho muchas promesas, yo creo que va a tener en Estados Unidos mucha presión de diferentes votantes sobre llevar una política migratoria no tan muy restrictiva. Lo que sí será es que no será tan placativa como Donald Trump y no será tanto de estar amenazando
a los aliados. Eso no lo veremos en Biden, no es su estilo, pero yo reservo mucho lo que veremos en la crisis migratoria. Me gustaría ver una amnistía, pero no estoy segura si la veremos. Antonella, ya que estamos hablando de una evidente crisis humanitaria a través de las políticas migratorias, ¿cuáles serían estas políticas, valga la redundancia, que habría que reevaluar? Bueno, yo creo que el sistema migratorio en Estados Unidos es muy complejo y se debe a muchos actores políticos, como bien lo dijo Diana, no solo depende del presidente, incluso si Biden quisiera distanciarse completamente de sus acciones anteriores como vicepresidente durante la administración de Barack Obama, incluso en ese caso veríamos que tenemos un Senado republicano y ese Senado probablemente no va a cambiar. No creo que los votantes democráticos del Partido Demócrata, perdón, puedan cambiar el Senado en ningún futuro cercano. Incluso si se gana la presidencia, no vamos a ver cambios radicales, pero creo que la primera observación que haría el sistema como existe ahora es la privatización de estos campos de procesamiento. Como le dicen, están procesando a las personas que llegan y toda la infraestructura que existe que está privatizada y que se convierte en una industria que sirve o que trae ganancias a alguien. Yo creo que esa es una observación que también se ha hecho mucho a nivel nacional en cuanto a las prisiones y a las prisiones privadas en Estados Unidos. Y creo que es un punto importante, es algo que hay que presionar a Biden. Y de hecho, al candidato Biden le ha costado mucho recibir el apoyo de demócratas latinos, por ejemplo, Sí. Alexandria Ocasio-Cortez, porque una de las representantes del Distrito 14 de Nueva York, que ha sido una de las personas que ha hablado mucho, no necesariamente contra de él, pero que le ha recordado a todo el mundo las cosas que se hicieron durante la administración de Obama y que ella no lo está apoyando desde el principio, pero creo que existe una cuestión como de crisis al momento. Ok, por ahora lo único importante es convencer a la gente de votar contra, pero creo que sí existe, como bien lo decía Diana, esta especie de escrutinio al récord de Biden, no solo en cuestiones migratorias, sino también como la referencia que yo hacía al sistema de prisiones en Estados Unidos, porque en materia de legislación relacionada al crimen, Biden también tiene un récord que es cuestionable. Diana, ¿por qué tú crees que... Puedo complementar con dos cosas muy rápido, que creo que es importante para nuestro programa. De las cosas que ha prometido Biden y que creo que son de las más atractivas en cuestión de migración es, uno, legalizar a los Dreamers, que son todos estos niños que fueron traídos por sus papás y que cruzaron de una forma no legal la frontera, pero pues ellos no tuvieron nada que ver, y esto es pues es una cosa que Obama lo dejó como pendiente porque les dio un permiso temporal, pero no arregló completamente su estatus legal. Esa es una de las promesas de Biden y esta es una gran diferencia, obvio, respecto a Trump. Y la segunda diferencia, que es algo que es muy importante para la comunidad venezolana en Estados Unidos, es que él promete reconocerlos como asilantes para que puedan tener ellos un estatus de refugio político, me parece que era la figura que estaban considerando. Exacto, y eso haría la diferencia en la vida de muchos venezolanos que ahorita están con un estatus muy gris, o sea, legalmente sí, no muy claro. Diana, yéndonos por esta misma línea, ¿por qué tú crees que en pleno siglo XXI estamos aún hablando, discutiendo sobre crisis humanitarias, crisis migratorias? ¿Qué se ha hecho mal o qué no han hecho, ¿no? por este tema, ¿no? Y cómo se puede garantizar esa vida digna a aquellos migrantes, ¿no? A aquellos grupos vulnerables. Bueno, Carla, esta pregunta es compleja porque yo creo que hay que empezar a responderla, a tratar de responderla desde Centroamérica. Hay muchos factores históricos sobre la relación Estados Unidos, México, Centroamérica, y la primera situación muy clara es que vemos que hay una crisis de seguridad en México y en Centroamérica.
En Centroamérica se ve más claro, y esa es una de las razones por que las personas migran. También hay un problema de que no hay perspectiva económica, y esto es una de las razones por las que alienta a muchas personas a ir hacia Estados Unidos. Interesante es que desde alrededor del 2009 hemos visto que cada vez son menos los mexicanos que cruzan de una forma no legal la frontera hacia Estados Unidos. Mucho tiene que ver porque a veces se dan cuenta que tampoco es tan fácil encontrar trabajo allá, o porque hay más posibilidades económicas en México, y eso es un buen dato porque siempre veíamos cómo aumentaba. Entonces, si bien siempre uno a veces trata mucho de ver lo que Estados Unidos, las políticas que Estados Unidos podría hacer mejor, y de hecho de estas hay muchas cosas que ellos podrían hacer mejor. También hay que tomar en cuenta que parte de la culpa es los gobiernos de México, Centroamérica y de otros países que no se hacen cargo, y que la migración siempre un escape, ¿no? Funciona como una olla de presión, porque la gente, como no encuentra oportunidades, en lugar de tratar de hacer un cambio, de protestar o de que veamos estas manifestaciones, prefiere, y se entiende, inmigrar. Entonces, no es fácil contestar esta pregunta, y al final es importante saber decir que la política migratoria desde la perspectiva estadounidense es totalmente, una política interna, no es una política exterior, sino es una política interna porque es una política de seguridad. La migración en diferentes administraciones, gobiernos demócratas y republicanos, se ve como una amenaza a la seguridad, y hay muchas anécdotas que dicen que cuando llegaron las primeras caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, Obama le habló a Biden y de decirle, por favor, hazte cargo de esto y haz una solución. Entonces, ahora la solución que ha hecho Trump, que es muy cuestionable, es hacer estos tratados con países de México, Centroamérica, de país seguro. Y al final es una forma de que la gente no esté en Estados Unidos esperando su asilo, su respuesta si se le va a reconocer como asilante o no, sino esperar en México, Guatemala o en algún otro país de Centroamérica. Okay. Antonella, ¿no algo sobre este tema? Porque en siglo XXI seguimos hablando de este tipo de crisis migratoria o crisis humanitaria. Y bueno, yo quisiera decir que, porque siempre nos cuestionamos desde el siglo XXI y tenemos toda la tecnología y tenemos toda esta riqueza que no ha sido distribuida. Bueno, la conversación es muy, muy, muy extensa. Sin embargo, creo que hay que no solo tomar ese paso hacia atrás, como lo decía Diana, y cuestionar cuál ha sido el rol de los gobiernos de los países que estamos mandando a estos migrantes de Estados Unidos, la gente que sale de nuestros países para buscar mayores oportunidades económicas de aquí en Estados Unidos, sino también ver cómo los patrones migratorios van a cambiar considerando el cambio climático, por ejemplo. Creo que sería interesante pensar en cómo la migración de las costas, no solo desde Estados Unidos, sino también costas de otros países en Centroamérica, etcétera, y de países que se ven afectados por el número creciente de tormentas, que tienen más intensidad, etcétera, etcétera. Creo que sería interesante también pensar en cómo la migración va a cambiar considerando ese punto. Sin embargo, regresando tal vez a los conocimientos básicos que tenemos sobre cómo funcionan los patrones migratorios entre Centroamérica, México, Estados Unidos, pues creo que son precisamente de esas prácticas institucionales de negociar, o sea, es la negociación negociamos poner a esas personas en un tercer lugar, negociamos cuáles son los compromisos económicos que tenemos que hacer para eso. Y considero que también justo pensar, no siendo, digamos, para un ciudadano estadounidense, ¿por qué el dinero de mis impuestos tendría que ir para pagar todo ese programa? Creo que no es una cuestión loca pensarlo. No, no necesariamente lo comparto, pero yo creo que hay que analizar eso con pinza porque esa en gran parte es la base que apoya a Donald Trump. Y
no son personas necesariamente todas terribles, pero existe la retórica en este país, incluso también de grupos de latinos, de gente hispana, como lo hablábamos del inicio del programa, que se enfoca mucho en eso, en cómo se utiliza el dinero público, por qué Estados Unidos tiene que hacerse cargo. Y creo que esos puntos que mencionaba Diana son muy interesantes y es necesario realizar ese tipo de matices en la conversación también. Y Ana Belén, me gusta ese punto, Antonella, que mencionas, porque la situación no es diferente en Latinoamérica respecto a cómo estamos acogiendo a los migrantes, por ejemplo, venezolanos. O sea, a veces es muy fácil la cuestión, ¿no? Desde Latinoamérica criticar todo lo que el gobierno de Estados Unidos podría hacer mejor, y hay que hacerlo y es importante, pero también veamos, echemos un ojo a las comunidades venezolanas en Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, y vemos que ha habido países como Colombia que han hecho un gran esfuerzo, pero también hay límites, y también vemos que cada vez que empiezan a nacer estos sentimientos de xenofobia, de estos mitos de los venezolanos cuando llegan, traen inseguridad y todas estas cosas que no son muy lejanas y no son tan diferentes de lo que existe en Estados Unidos respecto a la comunidad latina migrante no legal. Bien, muy Ana Belén, no interesante. sé si quieres concluir con algo relacionado a este mismo tema, sino para pasar a la siguiente temática. Sí, justamente tengo dos preguntas, que la primera, bueno, enfocándonos también en la migración y toda la cuestión, sabemos que en Estados Unidos, o los ponemos al tanto, las votaciones son un poco diferentes que en Latinoamérica. Por ejemplo, existen en Estados Unidos 50 estados en las cuales pues se divide entre congresistas y también senadores para poder delimitar quién va a ser el presidente o el vicepresidente. Entonces, pero siempre se genera como que una expectativa, al menos, por ejemplo, en el estado de Florida, ¿no? Que es un estado donde siempre se ha mantenido como que la incertidumbre hasta el último momento de decidir quién va a ser el nuevo mandatario en Estados Unidos. ¿Por qué se da esto en este estado exclusivamente? Porque según, por ejemplo, estaba leyendo por ahí un reportaje de la BBC que eligieron 2 veces a Bush, luego fueron por Obama, luego fueron por Trump, y ahora pues tienen una gran expectativa acerca de ese estado en sí, pues no, que si gana un estado por mayoría de votos, es técnicamente pues el ganador de las elecciones. Entonces, ¿de qué depende o cómo creen ustedes que Florida pueda decidir o pueda aportar a uno de los dos candidatos? La Antonella. composición del estado de Florida es una composición muy diversa y refleja muchísimo este rol de las minorías, no solo de la comunidad latina. También tenemos una población altamente mayor, muchos jubilados, pensionados, van a Florida a disfrutar sus últimos años bajo el sol. También tenemos población migrante, y Florida en este caso juega un papel fundamental porque es de los estados que más delegados envían, no es el que más, pero es de los que más delegados envían, y es en donde no está muy claro y donde está muy reñido la competencia. Esta es una de las razones por las que Trump cambió su domicilio mobiliario a Florida para tratar de tener un cierto acercamiento. Entonces es una cuestión de una cuestión demográfica por la cual Florida cuenta una relación tan importante, y también porque mucho voto de Florida se llevó a cabo por correo, y porque según las leyes del estado dicen que el resultado de Florida lo conoceremos muy pronto. O sea, son de los resultados del conteo que es más rápido, y que eso nos puede dar también un resultado más confiable porque es más rápido después de las elecciones. Pero bueno, Antonella, no sé. Creo que en general, siempre cuando se habla de swing states y de la importancia que tienen para poder determinar el futuro de la elección, es precisamente, como lo mencionaba Diana, el número de delegados que envían al colegio electoral. Creo que eso es una cuestión importante también mencionar, que a diferencia de nuestros países, esta es una federación básicamente hay 50 versiones de democracia y cada estado tiene reglas diferentes con respecto a cuáles son los requisitos para votar
cuáles son los tiempos de espera, cuántos lugares públicos para poder votar se hacen accesibles, cuáles son las reglas para entrar, cuál es el tipo de identificación que necesitas para votar, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso hay que tomar en consideración también. En el caso específico de Miami, en Florida, o en el estado de Florida como tal, claro, hay una gran población conservadora. Esto generalmente se relaciona a una cuestión generacional. Creo que también la cuestión cultural y la relación de Miami y Cuba, este discurso antisocialista es también importante, anticomunista. Creo que todo lo que se relacione con socialismo, comunismo, políticamente hablando, es muy chocante para este tipo de votantes y siempre es muy, muy rechazado. Y yo al menos rescato ese tipo de narrativa porque se escucha mucho de personas que vienen de Florida, específicamente de Miami, con la relación en Cuba, la relación con el socialismo, etcétera. Toda esa retórica es muy rechazada y apenas se logra establecer algún tipo de conexión entre Biden y algo que suene remotamente socialista para ellos, creo que existe ese rechazo. Sin embargo, generacionalmente hay más gente joven en Florida yendo a votar y creo que va a ser interesante poder ver ese resultado en estas elecciones. Otra forma, tal vez más sutil y menos mediática, en el que yo considero que se ha oprimido a muchos votantes, es porque según el tipo de leyes electorales en Florida, hay gente que, o en muchos estados realmente, si no has pagado todas como las cuotas o si tienes algún valor pendiente con el sistema judicial, ya sea porque tuviste algún tipo de cargo y tienes algún tipo como de pago pendiente con respecto al sistema judicial, no puedes votar. Y creo que esa es una modificación con respecto a la supresión del voto, porque hay mucha gente interesada en votar, pero sencillamente la estructura institucional que existe en el Estado es un poco contractual, o sea, en el sentido de que está como oprimiendo a gente. Diana, bueno, cerrando esta etapa, este bloque de todo lo que hemos hablado de leyes migratorias, la crisis humanitaria que hay, vamos hablando nuevamente, ¿cuáles tú crees que son los escenarios a los que podríamos enfrentarnos con el resultado de las elecciones estadounidenses? Pues un escenario es que los demócratas ganen no solo el número de los votos electorales del colegio electoral y que eso les dé la presidencia, pero también otro escenario sería que ellos también conservaran su mayoría en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado. Eso sería un escenario en el que, digamos, los demócratas arrasan y ganan con todo. Otro escenario es, bueno, puede ser un escenario similar, los republicanos ganan la presidencia, ganan igual el Senado, pero los de la Cámara de Representantes la sigue teniendo los demócratas. Otro posible escenario sería que los demócratas ganan la presidencia, pero no el Senado. Ese sería un escenario interesante porque yo creo que tendríamos un mayor un equilibrio de poderes. Eso haría, y con una corte que con esta última nominación tiene más un tinte conservador, eso haría que hubiera como un equilibrio de fuerzas, pero al mismo tiempo haría que muchas políticas fueran cuestionadas y bloqueadas por el Senado. De hecho, eso lo vimos en los últimos años de la administración de Obama, en donde el Senado bloqueó mucho porque ellos no tenían mayoría. Pero ese escenario yo no lo considero tan malo porque eso hace o obliga a las fuerzas políticas a conciliar más y a buscar intereses en común y hacer alianzas, aunque sea por temas muy específicos, para tener programas que vayan más allá de intereses partidarios. Creo que es algo que podría suceder, espero que no sea el caso, es violencia en las calles. Donald Trump ha dicho que en caso de que no gane no reconocería los resultados y eso los medios nos los han dicho por todas partes. Yo quiero pensar que ese escenario no va a suceder porque muchos republicanos salieron a decir, republicanos importantes,
a decir que no, que Estados Unidos es una democracia y si ellos pierden las elecciones van a reconocer este resultado. Entonces, estamos a la expectativa. Es muy interesante justamente todo este tema, pero vamos a pasar ahora al tema, bueno, de la economía, justamente dentro de, y la tecnología también, pues, ¿no? En el contexto de la revolución industrial, en la tecnología 5G que tanto se ha hablado, pues, ¿no? Y la posible competencia con China por el nuevo liderazgo mundial. Sabemos que Trump en ese caso, pues, está en desventaja por los conflictos que ha tenido con ese gobierno. En todo caso, en materia sobre todo en esta materia, posibles estrategias de gobierno en América Latina por digitalizar actividades básicas en la población, ¿cómo es la relación entre Estados Unidos y América Latina? Diana. Bueno, ¿te refieres a la relación en digitalización? Sí, exacto, sí, digitalización. Bueno, la realidad es que, bueno, yo creo que América Latina, lo que he visto últimamente de la política exterior estadounidense respecto a América Latina es más lo que muchos le llaman esta doctrina de la retirada, del retiro, de un poco de desinterés. Y eso no solo lo vimos con Trump, pero también con Obama. Eh, si quitamos el tema de migración y de seguridad y narcotráfico, veo que hay muy pocos, que el interés de Estados Unidos hacia América Latina ha disminuido. Y ahora con la pandemia, creo que la prioridad número uno del presidente que gane va a ser reactivar la economía. Entonces, si bien la situación de la cooperación económica es lo que tú tocas, el tema de digitalización, el tema de la cooperación económica va a continuar con las agencias que conocemos, USAID y todo eso, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que con las expectativas que tenemos. Y por otro lado, si bien veo que Estados Unidos está mostrando cierto poco interés respecto a América Latina en cuestiones más de una relación a largo plazo o que podrían beneficiar también el desarrollo de las nuevas generaciones, en este caso a través de la digitalización. Veo el rol de China, veo que realmente China está utilizando este vacío de poder que digamos que Estados Unidos dejó en América Latina y vemos la presencia de China en Venezuela, en Cuba, bueno, en toda la región. Y es una En Ecuador. En Ecuador. Ecuador es de los países que más créditos tienen hacia China y yo no sé qué porcentaje de la infraestructura ecuatoriana viene financiada por China y llevada a cabo. Entonces, si bien vemos esta doctrina de un poco desinterés, de irse retirando, de bueno, que ellos tomen sus decisiones, que vemos este interés de China y esto es algo que Estados Unidos lo ve con recelo, ¿no? El secretario Pompeo varias veces manejó el término de capital corrosivo a esos fondos chinos o a esos préstamos chinos hacia América Latina, diciéndoles tengan cuidado porque estamos viendo que hay una gran dependencia, y es verdad, de los estados latinoamericanos hacia China. Lo único que está pasando es que hay las deudas que contraen los países latinoamericanos, en este caso Ecuador, respecto a China, va creciendo y se llama esto la trampa de la deuda. Por otro lado, también hay que ser pragmáticos. La región en América Latina hay muchas cosas por desarrollar y si Estados Unidos muestra cada vez menos desinterés, es una de las salidas que se está dando. Por eso es que Biden ha tratado de apostarle mucho a mejorar la relación de cooperación económica con América Latina. La verdad, no estoy tan segura hasta qué punto todo esto se va a quedar en el discurso. Yo creo que al final tiene que ser en interés de los países de América Latina en diversificar sus inversiones.
claro, China puede ser atractivo, pero tener mucho en cuenta las condiciones con las que esto se dan, porque al final muchos dicen, bueno, es que China no pone condiciones. Bueno, no tal vez al corto plazo, no tal vez ahorita, pero China cada vez está tomando un rol más importante a nivel multilateral. Lo vemos en Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, y eso hace que la dependencia de Ecuador, de Chile, de muchos países latinoamericanos respecto a China aumente, y eso puede hasta cierto punto influir en la forma que los países latinoamericanos votan en organismos internacionales. Y esto es un ejemplo de que nada es gratis en este mundo, y por eso es que, bueno, y otro tema vendría a ser el de Huawei y 5G, pero bueno, lo platicaremos después. Pero, ¿a qué te refieres exactamente Anton, con, discúlpame Carlita para concluir esta parte, ¿qué te refieres exactamente con el, por qué lo ves como un recelo sobre los préstamos chinos en todo caso? A lo mejor es por el endeudamiento que comentabas hace un momento hacia los demás países. El gobierno de Trump, mucho este recelo que tiene respecto a China es uno en el sentido de que ha visto la influencia, la tendencia de aumentar la influencia de China en América Latina, y lo ha visto mucho en los contratos que se han dado, el número de empresas chinas que han llegado a América Latina, y este recelo y tiene que ver mucho con este discurso y esta narrativa y esta desconfianza que Estados Unidos tiene bajo a China por la batalla del 5G, por la batalla de libre, por la situación de los aranceles, de la situación comercial. Entonces, este recelo es porque Estados Unidos siempre ha pensado que parte de su esfera geopolítica es América Latina, pero vemos en Venezuela que ya no es tan claro, vemos este es un ejemplo extremo, el de Venezuela, pero vemos también en muchos países latinoamericanos que su primer socio comercial es China, no es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay esta complementariedad. China se complementa muy bien con América Latina, porque muchos países en América Latina exportan commodities, grano, cobre, minerales, y es esto lo que necesita China para su economía. Entonces, esta complementariedad es algo que ve Estados Unidos con cierto recelo. Antonella, tengo dos interrogantes cogidas de la mano con el tema que estamos analizando. Esa presencia de China seguirá creciendo en América Latina y en términos económicos comerciales. ¿A quién resulta, o sea, quién resulta mejor para los intereses de la región y Latinoamérica? ¿Donald Trump o Biden? Yo creo que con respecto a la primera pregunta sobre cuál es el máximo tope que puede alcanzar el tipo de dependencia que tenemos con el gobierno chino, creo que eso varía según el país y depende de cuál es el porcentaje legal de deuda que cada país puede tener. En el caso ecuatoriano, hemos sido testigos de cómo se va un poco expandiendo, siendo más grande ese porcentaje permisible de deuda que se puede tener. Y resulta algo preocupante, sí, porque el tipo de inversiones que se hacen con este dinero prestado no son necesariamente inversiones relacionadas a tecnologías de la información y de la comunicación en su mayoría, sino son inversiones relacionadas a temas de infraestructura crítica, que si bien es importante, también hemos tenido ciertos problemas, al menos en el caso ecuatoriano, problemas luego con el tipo de implementación, y hemos tenido casos de corrupción, etcétera, en donde ciertas empresas chinas también se han visto relacionadas, y creo que es importante tener eso en cuenta. No existe alguien que nos vaya a salvar desde fuera. Creo que la responsabilidad fiscal de cada país es una cuestión que corresponde estrictamente al gobierno nacional. Sin embargo, quiero ser muy enfática con el punto que hizo Diana con respecto a la diversificación del tipo de inversiones que se reciben. Eso es lo que necesita América Latina, no solo Ecuador, sino todos los países de América Latina necesitan diversificar eso y encontrar cuáles son los mejores términos para ese tipo de préstamos de inversión. Yo creo que en el caso latinoamericano existe mucho rechazo al FMI, por ejemplo, precisamente porque los términos, las condiciones de este tipo de préstamos son muy duros en temas de recorte fiscal para inversiones de tipo social, etcétera. Y en Ecuador eso lo vivimos ahora últimamente también. El gobierno se ve la necesidad de
buscar préstamos, de buscar inversión y no necesariamente sabe a dónde mirar. A pesar de que durante esta administración en el gobierno ecuatoriano hemos tenido mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos, aún así no parece haber ese tipo de interés bilateral de poder decir, nosotros vamos a invertir tanto dinero aquí. Específicamente con el contexto de COVID, creo que la siguiente administración, ya sea Biden, ya sea Trump, va a tener que concentrarse en la recuperación económica a nivel nacional. Y eso creo que dice mucho de los debates presidenciales que han existido, es que los temas de política exterior no han sido los temas más importantes. Los temas más importantes en el contexto de las elecciones presidenciales aquí es el tema de racismo, es el tema de la reactivación económica, el tema de la pandemia. Entonces, no creo que hay mucho interés realmente, al menos en este momento, de diversificar el tipo de inversiones que se hacen. Retomando mi punto sobre el tipo de tecnologías de la información y la comunicación que son necesarias para digitalizar actividades básicas, yo creo que una de ellas es la cuestión agrícola. Nuestros países dependen de las exportaciones de agrícolas y falta mucha tecnificación en los campos de América Latina. Creo que ese tipo de tecnologías donde realmente los gobiernos latinoamericanos deberían estar mirando, deberían estar buscando este tipo de inversión para poder hacer más productiva el gran sector agrícola de la región y poder aprovechar más eso sin tener que depender tan pesadamente o abiertamente en inversión extranjera. Bien, bueno, en todo caso, Diana, no sé si tengo un último comentario acerca de el comentario que hizo Antonella, para luego, ¿no? Lo último es que siempre a los gobiernos se les recuerda que las relaciones con Estados Unidos no son no son relaciones en las que se tiene que enfocar tanto a nivel ejecutivo. Estados Unidos no tiene un sistema presidencialista, entonces mucho se puede hacer trabajando con gobernadores, también teniendo como interlocutores a senadores o a representantes del Parlamento. El propio Al Departamento de final ahí, Agricultura. Disculpe la interrupción. claro, y las del Departamento de Agricultura y todo eso, porque esos son estas relaciones que a largo plazo, independientemente qué color, ya sea el azul o el rojo, qué partido esté en la presidencia, eso es algo que se podría empujar más y a veces se olvida mucho y se piensa, bueno, es que solo depende del Ejecutivo. No, Estados Unidos es una federación y se puede trabajar mucho a nivel estatal. Bien, ahora, si las teorías de conspiración Bueno, que giran en torno a la tecnología 5G tiene relación con la competencia de las potencias en materia tecnológica o no? Pues es que hay una gran competencia, que yo lo veo aquí desde Europa muy claro, respecto al 5G, si se va a dejar que sea Huawei, en este caso, con una gran participación del gobierno chino, la que ponga el 5G en Europa, en Alemania, es una discusión muy fuerte porque dicen, China no tiene las mismas políticas respecto a privacidad de datos que manejamos en Europa, qué tanta confianza se puede tener. Y eso es una de las mayores críticas que el gobierno de Trump le ha hecho a la Unión Europea, de tengan cuidado en manos de quién me están dejando su 5G. Y bueno, los europeos saben lo difícil que es este problema y al mismo tiempo que hay muy pocos que desarrollar una tecnología como la que tiene ahorita Huawei es tan difícil de lograr que hay pocas alternativas. Y si bien para los europeos hay pocas alternativas, en América Latina todavía hay menos, porque los términos que creemos que los está ofreciendo ahora esta tecnología 5G para países latinoamericanos eh, son accesibles, son atractivos y podrían ayudar mucho a promover el desarrollo en la región, pero la pregunta está, ¿cuáles son, bajo qué precio? O sea, si
si hay otra alternativa, porque sí, creemos que al final no solo estén haciendo negocios con una empresa privada, sino las empresas en China, la mayoría de ellas tienen una alta participación del gobierno. Antonella, ¿quieres complementar la pregunta que hizo Ana hacia Diana? Bueno, yo creo que Diana lo resumió bastante bien, la mayor preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos y creo que de muchos otros países de la comunidad internacional, tal vez no son necesariamente tan vocales al respecto, es el tema de la privacidad y es la privacidad de los datos. Sí, y creo que el acceso del gobierno en chino y el control que ellos tienen con respecto a los datos dentro de su país ha sido materia de discusión a nivel internacional. En muchos casos se ha considerado como una violación a los derechos de los individuos, porque el tipo de información que se colecta y la utilización de dichos datos ha sido bastante preocupante, porque se considera que en ciertos casos se ha traducido en violaciones sobre los derechos cívicos y políticos de muchas personas en este país. Y creo que de ahí origina esta preocupación. Sin embargo, creo que es la falta de opciones y lo rápido que se está desarrollando la tecnología en China y la dependencia que tenemos con la tecnología también, creo que es una de las más grandes problemáticas en este momento. Y en el caso de Latinoamérica, pues tenemos un gran vacío que llenar, específicamente en nuestras zonas rurales. Tenemos una gran deuda con la ruralidad de Latinoamérica con respecto al acceso al Internet, el acceso a tecnologías de la comunicación, y honestamente no veo un camino estable, o al menos no en el corto plazo, en el que podamos dar solución o en el que podamos pagar esa deuda con las comunidades rurales en nuestra región. Bueno, muchas gracias, gracias por toda esta información, gracias por esas conclusiones que por cada tema que hemos tenido acerca de migración y todo. Quiero hacer una pregunta a ambas. Y bueno, de manera, no sé quién desea iniciar, pero como conclusión, ¿América Latina estará expectante? Diana. Sí, América Latina está muy expectante para quién vaya a ser el próximo presidente, pero América Latina tiene que estar preparado para trabajar en conjunto, ya sea con un Senado demócrata o republicano, con un presidente demócrata o republicano, y América Latina tiene que ser muy proactivo, ofreciendo propuestas que sean ganancia para los dos lados, no solo para América Latina, sino pensar cómo vincular temas importantes para la región o para cada país que sean también importantes para Estados Unidos. Y hay temas. Un ejemplo, por ejemplo, de México es que siempre se ha tratado de promover mucho este tema de energías renovables, que no solo sea a nivel, que es algo que trae ganancias de un lado, pero también del otro. También, por ejemplo, el tema de comercio. En México se ha visto mucho que con el tema del Tratado de Libre Comercio, los dos países pueden ganar. Entonces, ese yo creo que es la magia de esta expectativa de las elecciones, de identificar estas esferas, estos ámbitos en los que ambas regiones pueden ganar. Antonella, ¿América Latina estará expectante? Estamos en el filo de las sillas, todos comiéndonos las uñas con la ansiedad de saber cuál es el destino que nos depara con respecto a nuestra relación con Estados Unidos. Sin embargo, regreso al punto en que debemos diversificar dicha relación y no podemos... perdón, creo que mi conexión se cortó por un momento. ¿Me escuchan bien? Como decía, creo que América Latina no solo está expectante, sino también que tiene una obligación, como bien lo decía Diana, de identificar oportunidades en las que el tipo de relación que se establezca no sea dependiente, sino más bien de ganancia bilateral. Y creo que ese tipo de oportunidades hay específicamente en campos crecientes con respecto a la energía renovable. Creo que en general la economía verde, como se la conoce, va a desarrollarse en la siguiente década, y América Latina tiene que jugar todas sus cartas políticas, diplomáticas y comerciales para poder ser parte de ese frente de la tecnología, la innovación con respecto a la economía verde, y eso es lo que estamos esperando para América Latina.
Muchas gracias, Diana. Antonella, quiero reiterar mi agradecimiento a cada una de ustedes por ese tiempo, a este espacio, por darse ese tiempo. Antonella, frente a que la locación no ha sido la mejor, pues su predisposición ha sido realmente la mejor. También a Diana, gracias por el tiempo, el espacio. No estamos en horarios que puedan coincidir. Estamos unos en Europa, otros en Estados Unidos, otros en Ecuador, pero la esencia debe ser la misma. Sus últimas palabras y luego Ana Belén. Muchas gracias al público. Sí, gracias a quienes están viendo en este momento. Me disculpo nuevamente tal vez por la conexión de internet y por el ruido de fondo, pero estoy muy emocionada de estar en este programa nuevamente y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, ha sido de mucho aporte. Ana Belén, tus últimas palabras. Bueno, sí, así terminamos Crónicas Invisibles hoy, el domingo. Muchas gracias por estar conectados acá en Crónicas. Compartan esta información para que pues puedan informarse un poco más, consumir un poco de contenido diferente y así pues síganos domingo a domingo. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.